Bueno, muy lindo verlos acá y verlas a todos, y la verdad que hoy tenemos una charla de lujo. Yo brevemente quiero decirles 2 o 3 cositas. En el transcurso de la actividad de hoy, nuestra invitada, que la va a presentar el profe titular Rafa, es una profesora, ¿no es cierto?, que es leída y trabajada en nuestra facultad, así que le damos, acá se me cambió de lugar, la bienvenida. La conozco desde que yo era jovencito como ustedes, y ella está igual de joven, así que muy querida por nosotros. Te agradezco muchísimo, Graciela, estar acá, por ya no es la primera vez que estás compartiendo. Gracias. Después también a todo el equipo de la asignatura, muchísimas gracias. También vamos a tener la presencia del rector hoy, porque está cerrando la semana de integración ahora. Esta es la última actividad, si bien es la charla con expertos, de la semana de integración. Es una semana que le estamos dedicando a la determinación social de la salud, ustedes lo saben, y estamos viendo el enfoque de la salud como un derecho, de la educación como un derecho. Entonces nos parecía también muy importante reflexionar en lo que estamos viviendo en la lucha de la universidad, nuestros profes, ustedes, todos los que queremos el crecimiento de la universidad pública, ustedes que ya son, ¿cuánto en tercer año? Un 30% médicos y médicas. Estamos en esa lucha, entonces también nos parece muy importante tener pequeñas reflexiones, correcto, de la lucha del derecho a la salud y la importancia de la universidad que ustedes transitan y que ustedes están bien empapados porque conocen muy bien, saben todas las dificultades que tenemos, pero la garra que también le ponemos para que salga adelante, y por eso hemos invitado para este cierre, y dado la importancia de los invitados que tenemos, al rector de la universidad, que va a ser el cierre. Esta actividad dura 1:30, así que sobre el cierre 7:30 más o menos, o un ratito antes, va a estar el rector acá también para compartir con ustedes. Y así que bueno, dicho esto, me pone verdaderamente muy feliz. Hemos tenido más de 1.500 personas en la semana de integración, muchísimas actividades de alto nivel, y la idea es que ustedes tengan un contacto con la realidad como lo tienen, ¿no es cierto?, que se involucren, ¿no?, que trabajen. Para nosotros, siempre le digo que es un orgullo tenerlas y tenerlos por toda la ciudad con el ambo verde corriendo. Siempre me disculpo por las dificultades, porque nosotros sabemos que lejos está esta escuela de ser perfecta, pero también en este mismo lugar, el 14 de mayo se hizo la asamblea y se proclamó por unanimidad que la escuela va a ser facultad. Y también quiero decir como última cosa, en la cuenta regresiva, ¿no?, que hoy es 24, que dentro de 6 días, 7 días, vamos a hacer la Facultad de Medicina de la universidad. Muchas gracias y que tengan linda charla. Profe Rafa. Muchas gracias, señor decano. Gracias a nosotros pasó de director de la escuela a decano. Gracias a nosotros, a Graciela y a mí. Bueno, larga trayectoria con Graciela, generalista, médica generalista. Nos conocimos siendo médicos rurales, ambos dos. Una experiencia linda, inolvidable, y realmente que le encuentra uno sentido a la medicina. Obviamente, el primer contacto que tuvimos nos hicimos amigos, y la amistad sigue hasta el día de hoy. A veces nos peleamos un poquito, pero nos lo merecemos. Y bueno, ella es una referente de muchas cosas, sobre todo de la medicina social, pero es una experta en la temática de hoy. Y como lo aborda también ella desde la determinación social de la salud, mi equipo docente, un equipo de lujo, al que estoy agradecido por el esfuerzo y por la capacitación y formación permanente que tienen, me pidió especialmente que volviéramos a traerla porque vive en Córdoba. Así que el único defecto que le encontré es que es cordobesa, pero bueno, la quiero igual. Así que le presento a Graciela López Gallardo, magíster en salud pública, entre otras cosas, y su temática específica es la violencia de género. Así que la dejamos a ella que se luzca. Gracias. Bueno, hola, buenas tardes. Adrián, gracias por las palabras. Nos conocemos hace muchos años, hay una brecha etaria, pero transitamos la ruta de la
en principio medicina social y después adherimos al Movimiento de Salud Colectiva, a la Federación Argentina de Medicina General, de quienes acá están sus fundadores. Así que para mí es un honor esta invitación. Al equipo docente, que es una maravilla, y además por la perspectiva que tiene la capacitación que en esta particular facultad, dentro de 6 días, se da a quienes cursan. No es habitual la mirada social del proceso de salud-enfermedad en la capacitación de profesionales médicos o médicas. En La Pampa, en La Pampa no hay, ahora está en proyecto la apertura de la facultad, que seguramente por quienes la dirigen va a tener un perfil similar, pero en Córdoba, por ejemplo, sigue teniendo la mirada de la medicina tradicional y como lema tenemos en Córdoba el arte de curar. Y el arte de curar es una definición en la capacitación porque estamos hablando de curar y por lo tanto hablamos de enfermedad. Y como bien dijo recién Adriana Lacino, en esta capacitación se habla del derecho a la salud, adhiero a las palabras del derecho a la educación porque son derechos humanos fundamentales que no pueden ser resignados. Así que muchas gracias Julieta por haber propuesto mi nombre, muchas gracias al equipo por aceptarla, al decano y al profesor Rafael Pasarini con quien transitamos tantos años. La cuestión de la violencia basada en género fue un aprendizaje en mi carrera profesional. Yo de algún modo he tenido una formación académica muy reduccionista, muy biologista, muy lineal, es decir, a nosotros o nosotras nos enseñaban que la causa de una enfermedad podía ser un virus o una bacteria, que para eso había un huésped, que era una persona, que se enfermaba, se salvaba o se moría, sin considerar las determinaciones sociales que atraviesan el complejo proceso salud, enfermedad, cuidado, atención, que es lo que ustedes abordan en esta trayectoria académica. Y en particular con redes, hablan de determinaciones, el enfoque de redes, y yo le voy a agregar, no sé, quizás ustedes lo tienen, el de derechos humanos. Dicho todo esto, cuando yo estoy a cargo de un centro de salud en La Pampa, que es parte de mi otra territorialidad, no solo es Córdoba, la idea fue cambiar un poco el modelo asistencial tradicional. Y para eso, sin saberlo, pusimos encuestas por distintas secciones, incluidos supermercados, con gente que acudía al centro de salud por algún tipo de demanda. Habíamos tenido muchas situaciones de personas conviviendo con VIH y a partir del VIH tuberculosis. Lo llamativo de esta situación fue que las encuestas, yo, cabeza biomédica y bien reduccionista, pensé que el tema a tratar iba a ser el VIH. Sin embargo, las encuestas, en el 99% de las situaciones, salvo una persona que puso VIH, el tema fue maltrato infantil. Cuando sale maltrato infantil en un barrio que tiene 3.500 habitantes, dijimos, ¿y ahora qué hacemos? Primero porque no estamos calificadas académicamente, técnicamente para su abordaje, y en segundo lugar, cómo abordamos niños o niñas o adolescentes. Entonces empezamos a hacer una capacitación obligatoria para equipos. Primero construimos un equipo y dejamos de ser un grupo de personas que trabajábamos en una institución. Y cuando nos constituimos en equipo nos fijamos objetivos. Y uno de los objetivos que nos fijamos fue investigar la situación territorial, ponderar esto que salió en las encuestas, capacitarnos y después desarrollar estrategias de abordaje. Y así fue que comienza el derrotero de abordaje o acompañamiento, diría una médica amiga mía, de las víctimas de violencia, porque para abordar niños, niñas y adolescentes era imprescindible analizar la situación de sus madres. Y en este caso las madres de una población de 3.500 personas, el 49.4% mujeres. O sea, tiene una pirámide poblacional de transición, casi mitad mujeres, mitad hombres. Y de esa población
el 28.5% de las personas que concurrían al centro de salud producto de un trabajo de investigación eran víctimas de violencia. Y las mujeres víctimas, y el recorte que hicimos fue dentro de todas las violencias que ahora vamos a mencionar, la violencia intrafamiliar, porque era la población que nosotras y nosotros asistíamos. Entonces el equipo de salud se formó durante un año, con lo que entonces en la provincia de La Pampa era la Secretaría de Violencia Familiar, que producto de esta experiencia se convierte en Dirección Provincial de Violencia Familiar. Y a esas personas le pedimos la capacitación durante un año para todo el equipo, todo el equipo. Médicos, médicas, odontólogos, odontólogas, psicólogos, obstetras, personal de mantenimiento, mucamas, todas las personas, porque una vez constituido el equipo, incluida la perspectiva de género para abordaje de estas problemáticas, era un deber, digamos, abordarlo desde cualquier lugar que estuviéramos y una obligación del centro de salud poder dar respuestas. A nosotros no nos llegaban prácticamente personas, mujeres, con lesiones evidentes, muy pocas. Lo que sí teníamos eran muchas mujeres jóvenes y pobres, muchas mujeres jóvenes y pobres con multiparidad. Y esas mujeres con esas tres intersecciones de opresiones concurrían reiteradamente al centro de salud por cuestiones banales. Lumbalgia, cefalea, banales, lo digo entre comillas. Nosotras pensábamos, oh, está de nuevo en el centro de salud, eso lo van a escuchar, ustedes son muy jóvenes y yo muy anciana, pero hay situaciones que no se modifican. Y de nuevo está en la guardia, de nuevo está en el consultorio, no tiene nada y terminamos cayendo en esta cuestión vinculada a la tecnología y entonces pedimos laboratorio, ecografía, resonancia, con lo cual suceden dos cosas. No logramos abordar el problema real. Y además en salud esto genera un gasto increíble que no cambia la realidad territorial. Entonces empezamos a desarrollar distintos conceptos en este centro de salud, que es el Centro de Salud Nélida Maldonado, del barrio Fonavi 42 de Santa Rosa de La Pampa. Y así, bueno, yo decido transitar no solo el magíster, sino la especialidad en violencia que la hice en la UBA, porque tuve que aprender, y aprendí de las mujeres víctimas de violencia. Y primero aprendí que era un derecho el ser asistida y mi obligación tener las capacidades y habilidades técnicas para dar respuesta. Entonces la violencia en general es muy desvalorizada no hablo de ustedes que están en periodo de formación, y además porque tienen un grupo de docentes y una currícula, tiene particularmente esta carrera, donde incluye las complejidades sociales. Pero no sucedía habitualmente en nuestra praxis cotidiana en ese contexto, en la provincia de La Pampa, estoy hablando de a partir del 2003 hasta la fecha, hasta el año pasado, que por razones que no voy a mencionar, la red que se constituyó fue disuelta. Entonces, si quieren, comienzo con un poco la charla y Rafael me tiene que decir que corte los carriles. Yo lo que logro es que podamos ver, entender y sensibilizarnos respecto de la relevancia que tiene esta problemática en los servicios de salud. No es un problema solo del Poder Judicial. No digo justicia, porque la justicia es otra cuestión. Hablo del Poder Judicial. Entonces, en general, cuando aparecen feminicidios, de los cuales estos últimos 5 feminicidios fueron muy mediáticos, el triple feminicidio ocurrido en La Matanza y el doble feminicidio ocurrido en Córdoba. Esto lo menciono porque ahora este derrotero va a terminar analizando el concepto que figura en esta clase, que es ruta crítica, que no es una clase, pretendo yo, en lo posible, que sea un intercambio. En mi generación estaba muy acostumbrada a conectarse con la emergentología, con la respuesta inmediata en las guardias, con la persona que mejor intubaba era mejor médico, el que mejor manejaba el respirador era mejor médico o médica, y así se constituían los servicios. Pero cuando aparece el concepto de complejidad social, aparecen las problemáticas sociales, y bueno, ustedes seguramente han escuchado hablar muchísimo de un gran epidemiólogo, que es Jaime Breil, ecuatoriano, que introduce el concepto de epidemiología crítica, que polemiza con la
epidemiología convencional, que es un poco, lo voy a mencionar cuando toquemos algo vinculado al COVID, porque la pandemia de COVID ocultó otra pandemia que fue definida de esa manera por la Organización de Naciones Unidas y por la Organización Mundial de la Salud como una pandemia. Entonces quedó como que era una pandemia en la sombra. Y la OMS dijo una pandemia invisible. Si es una pandemia, no es invisible. Está invisibilizada, que no es la misma concepción. Bueno, comienzo. Esto lo hace una amiga mía, porque yo no tengo esta capacidad de ningún modo, que es magíster, es una enfermera, licenciada en enfermería, que además es magíster en educación en escenarios digitales. Y ella elaboró esta línea del tiempo, y es un poco el desarrollo que va a tener esta charla. Como estamos hablando de en el periodo paleolítico, después dejo el Power por si les interesa, hablábamos de comunidades, hablábamos previamente de comunidades cazadoras-recolectoras, hablábamos de comunidades que eran nómades, donde el poder estaba distribuido del mismo modo. Todos y todas, mujeres y hombres, cazaban para poder vivir. Y la distribución de lo que se cazaba se repartía equitativamente. Sin embargo, cuando empieza el periodo neolítico, Helda Herner dice, Helda Herner se llama, en realidad es una doctora en historia francesa, que es la que hace este estudio, y ella dice que cuando las comunidades se instalaron y comenzaron a dejar nómadas para ser sedentarias, comienza el patriarcado, que sería la primer mercancía de la propiedad privada, y la primer mercancía de la propiedad privada fueron las mujeres. Entonces esto tiene semejante arraigo que atraviesa y nos atraviesa de tal manera que ni siquiera muchas veces en los servicios de salud podemos visualizarlo como un problema que nos vincula, que nos obliga a ejercer la profesión con debida diligencia. Un poquito después voy a desarrollar el concepto. En el siglo XX hubo muchos descubrimientos, por decir, tomamos algunos simplemente, pero por ejemplo, el tipo de sangre humana, la insulina, el descubrimiento de la penicilina y después otros antibióticos, la cirugía cardíaca, trasplantes, diagnósticos por imágenes, radioterapia, quimioterapia y la erradicación de la viruela. Sin embargo, ahora, producto de las inequidades sociales, hoy hay brotes de viruela en el África. Pero bueno, con las vacunaciones estuvo erradicada. Por lo tanto, el tema son las vacunas. ¿Y cuál fue uno de los avances más significativos también durante el siglo XX? El concepto de derechos humanos, que en 1948 se hace la Declaración Universal de Derechos Humanos. Algunas cosas las voy a ir pasando medio rápidas por una cuestión de tiempo, pero sí considerar que los derechos humanos son universales, inalienables, y son obligación del Estado garantizarlos. Bien. Entonces, no son divisibles, son indivisibles. Son equitativos, habla de equidad y no discriminación. Y la equidad o la inequidad, que es un concepto que lo tenemos incluido en forma casi natural, todo el tiempo decimos las inequidades. Bueno, las inequidades son las desigualdades evitables y desfavorables que generan enfermedad y o muerte. Por eso todo esto siempre está vinculado a nuestra praxis profesional. Y cuando hablo de praxis profesional hablo de equipos de salud, equipos interdisciplinarios, equipos multisectoriales. No hablo solamente del hospital como servicio de salud. Este enfoque de derechos humanos es lo que nos conduce hoy a decir que la salud debe ser garantizada porque es un derecho humano y que la educación también, porque el acceso a la educación nos garantiza también salud. Y eso para tomarlo en consonancia con lo que mencionó Adrián. Y acá yo quisiera que viéramos las viñetas estas de un genio para mí que es Quino. Y que las miremos y las contemplemos. Voy a ponerlas como unos segunditos para que las podamos ver. Pero la idea es que en el siglo XX se constituyen organizaciones de raigambre internacional con la participación de múltiples países. Miremos la viñeta un ratito. Y en esa viñeta, por ejemplo, ¿qué vemos? ¿Quiénes están? Si quisieran decirme,
No es obligatorio, esto no es evaluativo, es mencionar, si veo una mujer, veo lo que quiero, lo que cada quien vea. No sé si alguien quiere decir algo. Hay que temer, hay que perder el temor a la palabra. Aquí estamos en un plano de igualdad. Así que yo por eso no me puedo parar ahí arriba. Bueno, si alguien... Si... Son hombres, se ve que pocas mujeres, se ve que están en terapia, o sea que podemos asumir que pueden tener algún rol importante, ¿no? Muy bueno, muy interesante aporte. ¿Alguien más quiere decir hacer alguna mención? ¿Casi todos? Muy bien. Muy interesante. ¿Alguien quiere...? Porque los conceptos se van enriqueciendo con la participación. No son compartimentos estancos. ¿Alguien quiere agregar algo? ¿Cómo? Están todos sonriendo. Exactamente. Muy interesante. El problema de hambre. No tienen hambre. Muy buen aporte. Entonces, Quino logra reflejar esta genialidad en esta... Nosotros decimos, mi amiga María Angélica dice viñetas, yo le decía caricatura. Bueno, el nombre es Viñetas. Y entonces, acá se supone que está representada la FAO, que es la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que se supone que tiene, bueno, acá hay un profesor de geografía, casi que me da vergüenza hablar, pero que tiene como objetivo garantizar una distribución equitativa de la alimentación en el mundo. Y como bien y maravillosamente señalaron, están parados, están trajeados, están en una actitud sonriente cuando el mundo muere de hambre, por ejemplo, y están tomando decisiones. Muy buenos aportes, muchas gracias. Vamos a contemplar la segunda. La segunda, no sé si quieren decir algo. No es necesario, no es imprescindible. Pero bueno, miremosla un ratito. Bueno. Perdón. Está bien, tenés razón. Bueno, pero miremosla y si alguien quiere decir qué observa en esta otra viñeta. ¿Ahí ves? Ok. Bueno, muy bien. Acá hay que decir, hay que hablar. La idea es que sea todo interactiva, en igualdad de, claro. Me da agua porque hablo mucho yo. Bueno, en esta viñeta, porque vamos a ir pasándolo un poquito más rápido, está reunida la Organización Internacional del Trabajo, con el objetivo de reunir a gobiernos, empleadores, trabajadores, decía bueno, él no tenía un vocabulario inclusivo, no decía trabajadores, trabajadoras, pero sigue siendo de gran valía de todos modos, con la intención de establecer normas de trabajo, formular políticas y elaborar programas promoviendo el trabajo decente, decía, es un entrecomillado, es una ironía de Quino, lo del trabajo decente. Porque en los hechos reales esto no existe. Por lo tanto, esto es lo que intenta mostrar, como estas organizaciones que están integradas por la mayoría de los países del mundo, fijan estas políticas y dicen que bajan programas para ser distribuidos en las comunidades. Y acá, por ejemplo, el Consejo de Naciones Unidas, que también, ¿qué vemos? Como que las imágenes se repiten, claro, como que se reiteran. Siempre una mujer. No hay 10 mujeres, siempre predominan varones. Entonces, y dice, el Consejo de Seguridad, los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, que es la Organización de Naciones Unidas, que las deben haber escuchado, están reunidos en Nueva York para tratar de resolver el problema de la actual inseguridad global. Esto después yo voy a decir por qué lo presento y que tendrá que ver con la ruta crítica y la violencia. Todo tiene que ver con todo. Y finalmente la UNICEF, que se supone que es una organización para velar por los derechos de niños, niñas y adolescentes. Reunidos y reunidas, acá vemos a 2 mujeres, que son miembros de la UNICEF y de la Organización Mundial de la Salud para tratar de resolver los problemas como la niñez sin educación, el desamparo sanitario
la creciente escasez de agua que afecta a muchas zonas del planeta. Y esto al día de hoy está vigente. Por eso tomamos esta viñeta de Quino, que concluye de esta manera. Que les pido que por favor la lean, porque esto después va a tener que ver con la concepción de planificación. Los miembros de la familia Rosales, o miembros de la familia Rosales, reunidos en Villa Tlachito para tratar de resolver sus problemas, que son el hambre, la inseguridad, la desocupación, la imposibilidad de mandar a sus niños, niñas y adolescentes a la escuela, no contar con asistencia médica y no tener agua corriente en sus casas, viviendo en estas condiciones de injusticia absoluta. Entonces, la idea de esta viñeta es mostrar cómo mientras los popes se reúnen para tratar todos estos problemas existen en los territorios. Y por lo tanto, las declamaciones del macroespacio no dialogan con las realidades. Porque esta familia no necesita ni a la ONU, ni a la UNICEF, ni a la OIT, ni a ninguna de esas organizaciones para saber lo que es el hambre, la falta de educación, la falta de agua, la falta de vivienda, etc. Esta es la enseñanza que yo creo que merece ser meditada o reflexionar al respecto para empezar a pensar, sé que ustedes lo hacen porque tienen esa formación académica, pensar en salud a través de las determinaciones sociales y cómo ponemos en diálogo lo que se escribe por arriba con lo que nos sucede en el territorio. Y si no fuera así, cómo vamos a planificar a nivel local para poder algo hacer para cambiar estas realidades. Pasada la viñeta, la pregunta que yo quisiera hacer, o no es una consulta, sino una reflexión conjunta, de cuáles son los problemas que a nosotros o nosotras nos parece que podemos resolver en nuestra práctica médica, teniendo siempre en cuenta esta concepción social de la salud. No sé si quieren, yo la puse por si quieren opinar. Enfoque, que particularmente además tiene esta carrera y en especial esta materia. El acceso. El acceso, muy bien. Bueno, esta letra... El trato digno a la gente. ¿Cómo? El trato digno a la gente. Trato digno. ¿Algo más? La escucha activa. Acá. Escucha activa. Escucha activa. Si esta letra no se entiende nada. ¿Algo más? Ustedes me van diciendo, yo tiro palabras. ¿Qué problemas les parece que podamos llegar a visualizar? Ustedes estuvieron en los territorios haciendo campamentos. La desinformación. ¿Qué observaron en esos lugares? La desinformación. Desinformación. Sí, ¿qué más? La desarticulación también, ¿no? Desarticulación, es muy interesante ese concepto. Estuvimos en un barrio haciendo unas encuestas y lo que las personas decían era principalmente eso, que por más que conocían cómo podían cuidar su salud, qué es lo que tenían que hacer y tenían interés sobre eso, el acceso se los impedía y la desarticulación también de los servicios unos con otros. A veces iban a la salita, no conseguían, terminaban yendo al hospital, en el hospital tenían una sola consulta y no regresaban porque no podían tener más turnos. Ese concepto es muy interesante, especialmente en un país como el nuestro, donde los servicios de salud están segmentados y fraccionados, que generan inequidades, esa construcción social de nuestro sistema de salud. ¿Alguna otra cosa que quisieran agregar? Si no, no es obligatorio, seguimos. Ustedes, si pudieran decirme qué diferencias, no vamos a escribir porque se va a hacer muy largo y los tiempos son acotados, entre la práctica médica tradicional y el enfoque de salud colectiva y tomen en consideración, si es que están decididos o decididas a responder, la práctica que han tenido durante esta semana yendo a los territorios. Hay 3 representantes acá, pero está todo bien. La idea no es, si no quieren hablar, no importa, sí, lo importante sería poder reflexionar
y la reflexión está vinculada a la actividad concreta que ustedes han desarrollado en el marco de esta semana, que es el de las determinaciones sociales. Y esta concepción que no habitualmente se nos enseña en las facultades, en esta particular facultad se le ha dado mucha relevancia, porque no es posible analizar el proceso. La enfermedad es un proceso y la salud también. Y si es un proceso, está atravesado por las determinaciones sociales. No es lo mismo ser mujer, joven, pobre, falta de nivel de instrucción o de raza negra. No es lo mismo tener multiparidad, no tener agua, vivir en la pobreza extrema. Entonces yo no puedo analizar, por ejemplo, a nosotras en la facultad nos decían, bacilo de Koch produce tuberculosis, hay un tratamiento, te salvas, te morís. Nada es lineal, por eso es un proceso, porque está en constante movimiento y siempre está atravesado por la multiplicidad de opresiones. Y por lo tanto las enfermedades, nosotros por ejemplo en La Pampa tuvimos en la década del 90, para que vean que soy añosa, una epidemia que fue la única epidemia de meningitis o meningococo, donde quien era la directora de epidemiología por primera vez le dio una particular relevancia a los médicos y médicas generalistas. De hecho, nos convoca para poder distribuir la actividad en toda la provincia. Una epidemia que mató a muchos niñitos, se nos morían en la guardia, llegaban con una petequia y a las 2 horas estaban petequeados totalmente y se morían. Sin embargo, se hizo una experiencia extraordinaria que concluye en un centro de salud de Santa Rosa de la Pampa, una reunión, epidemiología, médicos generalistas, población, el Malbrán y Cuba, que ya tenía probada su eficacia, pero no estaba autorizada en este país. Tuvimos que hacer un trabajo territorial muy importante. Las mujeres, y fueron mujeres las que firmaron el consentimiento informado para poder poner la vacuna, que fue un estudio de investigación, y así se protocoliza la vacuna contra el meningococo y hoy es parte de el calendario nacional de vacunación. Y una epidemia que decían que venía para quedarse 20 días, en 2 años fue erradicada y nunca más sucedió. Hay casos de meningitis, meningococo, sí, son aislados, pero no es una epidemia. Entonces es muy importante tener en consideración los aportes que ustedes tienen y la experiencia que vivieron en el territorio. Bueno, y acá hablamos del concepto de determinaciones sociales, que solo voy a mencionar esta figurita porque ustedes lo tienen muy bien trabajado, según tengo entendido. Pero estas figuritas, ¿qué me dicen? Esas 2 figuritas son muy claras, lo voy a decir yo, perdón, no porque quiera hablar solamente yo, sino por los tiempos. Pero la primera figura que vemos, si quieren decirlo ustedes, En la primera figura vemos la inequidad, porque no todas las personas tienen acceso a ver ese partido de fútbol. Y en la segunda figura vemos la equidad, porque le pusieron banquitos para que todos pudieran ver el partido de fútbol. Y a veces los gráficos hay que utilizarlos, y hay que utilizarlos porque hablan más que muchas palabras. Entonces, esta figura, que ahora no me acuerdo de quién es porque no es mía claramente, nos habla del concepto de equidad. Entonces, la inequidad es entendida como el resultado de las desigualdades, como dije al principio, sociales evitables. Desigualdad no es el concepto, porque acá somos desiguales. Hay mujeres, hay hombres, hay rubios, hay morochas, hay gente más grande, gente más joven. Y la desigualdad es parte de nuestra naturaleza. Lo que no es parte de nuestra historia, no debiera ser parte de nuestra historia, son las desigualdades sociales, porque generan tremendas injusticias que concluyen en morbi, enfermedad, o mortalidad, que es muerte. Dichas relaciones enajenan a las personas de sus posibilidades vitales. Vital es vida. En tanto configuran, dice Jaime Breil, una matriz de triple inequidad, conformada por la inequidad de género, de etnia, clase social, y nosotras ahora le hemos agregado el concepto de territorio. Y después voy a explicar algo, me voy a atrever delante del profesor de geografía a mencionarlo, pero el territorio también es una barrera, o no. No es lo mismo,
ya la conté, no la voy a volver a contar, pero la voy a hacer breve, la experiencia que tuvimos en época del cólera con los wichí en la selva chaqueña, donde en realidad, cuando fuimos en un gobierno que fue Menem, que pidió voluntarios y voluntarias, y fuimos gratuitamente a trabajar en condiciones terriblemente desfavorables, porque vivimos en la pobreza tal cual viven los wichí, sin agua, sin vivienda, sin baño. Y entonces, pero yo particularmente no vi ni un caso de cólera. Sin embargo, sí vi niños muertos mientras atravesábamos la selva. Y eso cambió un poco mi cabeza respecto a lo que es la medicina. Y entonces esas poblaciones que vivían nos tiraron un helicóptero, que el helicóptero también era un negocio. Digamos, la enfermedad era el negocio. Y $3.000 cobraba un vuelo de helicóptero 15 minutos. Te tiraban del helicóptero y vos desde arriba del helicóptero solo veías el monte, porque hasta la naturaleza se encargaba de invisibilizar a esas poblaciones que, por ejemplo, no podían consumir el agua ni del Bermejo ni del Pilcomayo, lo tenían prohibido y andaba la gendarmería porque decían que estaban contaminadas. Por lo tanto, no tenían agua, ni hablar que no tenían comida. Bueno, sigamos con estas concepciones. Para llegar, bueno, esto no lo voy a pasar por alto. Y bueno, el origen del patriarcado es el comienzo de la propiedad privada. Se los voy a dejar si Rafael quiere que así sea y ustedes lo leen con más detenimiento. Pero ahí comienza la esclavitud de las mujeres que, como yo dije, eran mercancía de intercambio. Y también aparece otro concepto que hasta hace poco hablábamos de maltrato, hablábamos de trabajo infantil. Porque los niños, niñas, adolescentes tenían que ir a trabajar. Y no existe tal concepto, es maltrato infantil. Porque según las convenciones internacionales de niños, niñas y adolescentes, no existe posibilidad alguna de que niños y niñas trabajen, sino que es una violación de derechos. Entonces se lo llamaba trabajo infantil, no hasta no hace mucho. Y Engels dijo, en un estudio este estudio lo hizo Jazmín Jiménez, pero este libro es muy conocido, de Friedrich Engels, que él dijo que el primer antagonismo de clases en la historia coincide con el desarrollo del antagonismo entre el hombre y la mujer, en la monogamia, porque los hombres tenían derechos a la poligamia, no las mujeres. No estoy haciendo un juicio de valor, estoy haciendo un juicio del concepto de propiedad privada. Y la primera opresión de clases ocurre con la del sexo femenino por el masculino, dijo Engels. En este momento yo diría que más que masculino y femenino, podríamos decir entonces, hablábamos de varones y mujeres. La sexualidad de las mujeres se convirtió en mercancía antes incluso de la creación de la civilización occidental. Por eso el patriarcado está tan arraigado y es previo al capitalismo. Porque a partir del patriarcado se desarrolla el capitalismo, que es la concentración de la riqueza y el poder en pocas manos. El desarrollo de la agricultura, que era el gran desarrollo, durante el periodo neolítico impulsó el intercambio de mujeres entre tribus, no solo como una manera de evitar guerras, sino también como una manera de consolidar alianzas matrimoniales que eran convenientes desde el punto de vista comercial. Y acá se incluye el concepto del trabajo de niños y niñas. Cuando las poblaciones eran cazadoras-recolectoras, previo a este periodo, la distribución era equitativa. Entonces, el patriarcado da origen, porque cuando comienza el concepto de propiedad privada y la primera propiedad esclavizada fue la mujer, niños, niñas, adolescentes, comienza a desarrollarse también la concentración de poder y comienzan las sociedades a construirse, si yo tuviera que hacer un dibujo geográfico, diría verticalmente, o como un triángulo, donde en el vértice está el poder y abajo están las mayorías. Esa es la imagen, que esto se reproduce en todo, incluida en la conformación familiar y en la conformación institucional. Bueno, Gerda Lerner es la que hace todo este análisis, el libro se llama La creación del patriarcado. Con el tiempo el concepto de género, y ahí nos vamos a ir introduciendo, se ha ido enriqueciendo y complejizando. Entonces yo recién hablaba de mujeres.
Ahora vamos a empezar a hablar de género, sin desvalorizar el concepto mujer, nunca, jamás. Porque las principales víctimas de feminicidios son mujeres jóvenes y pobres. Cada vez más jóvenes y cada vez más pobres, dijo la OMS. ¿Y por qué feminicidios, digo yo? Porque el femicida es quien ejerce la acción directa y mata a su víctima. Pero el concepto de feminicidio, que claramente no es mío, es de Marcela Legarde, que es mexicana. Ella habla de la doble responsabilidad de quien mata y de las políticas públicas, que son responsables de no haber velado por la salud de estas poblaciones. Y nosotros, nosotras, en un centro de salud, en un hospital público, tenemos la posibilidad de detectar a estas personas que están en condiciones de altísima vulnerabilidad social, y que concluyen como el triple feminicidio, con una nena y 2 adolescentes que, si bien es cierto que son víctimas de la narcocriminalidad, lo que no se puede sacar como concepto es el feminicidio. Fueron asesinadas por razones de género en las condiciones más horrorosas. O el doble feminicidio de Córdoba, que tenía un montón de denuncias previas, la víctima. De hecho, ella tenía un botón antipánico y él tenía una tobillera que cuando violaba la perimetral sonaba en la policía. Ni el botón funcionaba, ni la tobillera funcionó. Por eso se puede instalar dos días en el techo hasta matarlas. Entonces, hablemos siempre de las responsabilidades. El feminicida claramente tiene que tener, es punible, es un delito, es una violación de los derechos humanos y tiene que estar preso. Pero las políticas públicas hay que revisarlas, porque yo me pregunto quién vio a esta niña del triple feminicidio que, siendo niña, ejercía la prostitución, que no es trabajo, porque, y en eso sí me autodefino como abolicionista, porque nadie elige que la descuarticen, nadie elige traficar con drogas o consumirlas, nadie elige como forma de vida la esclavitud por prostitución. Entonces, la prostitución es una violación de los derechos humanos. Dicho esto, entonces se fue enriqueciendo el complejo y se fue introduciendo otras dimensiones para el análisis del concepto de género. Acá la cuestión de los géneros no es un tema agregar como un capítulo más sin vacío de contenido. Es una producción y reproducción de la discriminación, que si nos ponemos a mirar en nuestros entornos, en las instituciones donde trabajamos, en los entornos comunitarios, en las organizaciones, vamos a ver que esto se reproduce. Se naturalizan muchísimas formas de discriminación, o porque sos gorda, porque sos baja, porque sos vieja, o porque sos rubia, porque sos morocha, o porque sos negra. Y eso seguramente cuando ustedes lo puedan visualizar en los servicios de salud, van a poder entender que tengo que mirar más allá de este cuadro para poder dar la respuesta adecuada, porque si no, las situaciones de violencia que tienen múltiples facetas se nos va a pasar desapercibida y después lloramos y todos los medios de difusión hablan de los feminicidios. Hablan de los feminicidios sin perspectiva de género, porque ese es el otro concepto que ahora vamos a desarrollar. Hablan del narcotráfico, hablan de Julio, no sé qué, J, hablan de, qué sé yo, pero no hablan de 3 niñas que vivían en situación de calle, que tuvieron que ejercer la prostitución y como forma de vida fueron captadas por las redes, por eso después hablamos de mencionar la violencia digital, para el ejercicio de la prostitución y la trata de personas, y también para el tráfico de drogas. Eso se llama narcocriminalidad en contexto de violencia de género. Bueno, entonces, estos modelos que a veces los repetimos sin darnos cuenta, si soy blanca, si soy negra, si soy vieja, si qué sé yo, hablan de la reproducción, de la discriminación y la naturalización muchas veces en nuestras sociedades. La mirada de género no está supeditada a mujeres. No se trata de armar planes para mujeres o programas asistenciales para mujeres que no los descalifico. Se trata de hablar de la concepción de equidad, que en esta sociedad somos personas con igualdad de derechos. Yo hablo así como vehemente, disculpen, es mi estilo.
Entonces, me hace reír. Se trata de una cuestión, una concepción del mundo y de la vida. Y es importantísimo comprender esta dimensión para poder trabajar la problemática de la violencia que nosotras en ese centro de salud que les comenté no la habíamos visualizado. De esas mujeres nosotras aprendimos y cambiamos la práctica profesional. La perspectiva de género es una categoría analítica de las injusticias sociales y es una categoría que debe ser considerada porque las relaciones de poder que se dan entre los géneros o son favorables a varones. Con esto no estoy diciendo que todos los varones tengan igualdad de oportunidades y que no haya varones que no hayan condiciones de opresión. Pero dentro de esas opresiones son particularmente violentadas las mujeres, aún dentro de la opresión. Si yo me voy a una guerra, hombres, mujeres, niños, niñas, adolescentes, de cualquier lugar, no voy a meter cuestiones partidarias ni ideológicas, de cualquier lugar del mundo en que sucedan las violaciones ejercidas hacia niñas, niños, adolescentes particularmente, y mujeres. Entonces, por eso es muy importante que en nuestra formación académica esté esta concepción de perspectiva de género que tenga en cuenta que dichas relaciones se han constituido, como recién mostramos, en la línea del tiempo históricamente y que son estructurales en nuestra sociedad. Por eso es devaluada esta problemática en todas las instituciones y que las mismas atraviesan todo el entramado social y se articulan con otras inequidades de clase, de raza, de etnia, de edad, de preferencia sexual y religión, por ejemplo. Y también es muy importante tomar el concepto de transversalización, porque transversalización de perspectiva de género se refiere concretamente al concepto de políticas públicas. No nos puede inhibir lo que esté sucediendo con las políticas públicas porque en el nivel local algo tengo que poder hacer. Pero las políticas públicas son imprescindibles para el abordaje de esta problemática, para formar capital humano con perspectiva de género. Y eso es muy importante porque hay posibilidades diferenciadas de enfermar y o morir según género. Por ejemplo, en este país, no sé si ustedes saben, que las comunidades trans tienen una expectativa de vida que hasta hace poco era 35 y ahora pasó a 42 años. Hoy, acá en Argentina. Esto está sucediendo. Entonces no es posible que no haya políticas públicas que inviertan en recursos para capacitarnos, para programas, para recursos suficientes para el abordaje de esta complejas violencias. Este ejemplo se marca bien cómo está estructurado, ¿no? Porque son qué vidas van a importar más y cuáles no. ¿No? Que una persona trans muera de 35 o 42 años quiere decir que a ningún Estado le importó. Es así. Y las causas de muerte son las violencias, el ejercicio de la prostitución como única forma, y no como trabajo, como otra forma de explotación, porque si bien hay una ley que hoy está desechada, que obliga a que haya un cupo, solo es un cupo. Pero las comunidades LGTBIQ+, son mucho más que 2 personas en un municipio. Fíjense que Francisco Goya, que ha sido un gran pintor, que incluso estos cuadros están colgados en el Museo del Prado de España, ya en el 1800, él grafica esta imagen de una mujer que está por ser acuchillada. Acá mi amiga me dice, tenés que poner figuras porque hablan más que las palabras. Y es así. Entonces tenemos que tener nuevas miradas para el abordaje de la violencia y es discutir que el problema de la violencia hacia la mujer y otras identidades sexogenéricas que nosotros decimos feminizadas en muchas ocasiones, en un contexto doméstico, que es el recorte que nosotras pudimos hacer en nuestra experiencia territorial en el centro de salud que les mencionamos, requiere muchas definiciones que tengan en cuenta la perspectiva cultural que nos atraviesa también a los equipos de salud. La social, la institucional y la interpersonal. En sus múltiples manifestaciones es una forma de ejercicio de poder y dominación mediante el empleo de la fuerza. La fuerza puede ser a través de la violencia doméstica, puede ser física, puede ser sexual, puede ser digital. Bueno, ya vamos a hablar de los tipos y modalidades. Implica la existencia de que alguien tiene poder y alguien está acá abajo. Es como si yo me parara frente a que me oprime. En cualquier orden de la vida, yo miro para arriba y el opresor siempre mira para abajo.
Entonces, son reales o simbólicas las formas de opresión en muchas causas. Y acá vamos a incluir el concepto, o sea, venimos una línea histórica, la construcción del patriarcado, eso da lugar a un capitalismo que aumentó las inequidades, hablamos de la perspectiva de género, todo esto va a concluir en violencias. Y hablamos de la interseccionalidad que Kimberlé, voy a decir nada más que el nombre sin el apellido, nos introduce el concepto de interseccionalidad. Y el concepto de interseccionalidad es un concepto muy interesante que debiéramos conocer cuando abordamos las violencias. Ella decía que la interseccionalidad es un concepto inevitable cuando hablamos de las brechas de género. Las mujeres pertenecientes a grupos diversos, afrodescendientes, decía Kimberlé, víctimas de trata, el conjunto LGTBIQ+, personas con discapacidad, otra categoría que está bastante invisibilizada y bueno, de hecho hoy estamos con el tema de que se eliminan las leyes y programas que facilitan el acceso por lo menos a la salud. Adultas mayores, tienen experiencias específicas y se enfrentan a desafíos particulares. Kimberlé ella ponía una imagen, porque ella hablaba de la negritud y habla de las comunidades afrodescendientes. Entonces era una calle, por eso de intersecciones el concepto, una gran avenida que interseccionaba o que cruzaba con una calle sin salida. Las posibilidades de circulación no eran las mismas. De ahí surge el concepto de interseccionalidad vinculado a la raza negra. Entonces ella lo que dice que la negritud, la raza, porque después apareció el concepto de negritud, o sea, por ejemplo, las morochas, vengo a ser yo. Porque acá también, en muchas ocasiones yo escuchaba, es negra, qué sé yo, y también ella lo menciona en relación a la raza negra, porque ella dice que no tienen las mismas posibilidades de acceso y de oportunidades, ni a la educación, ni al trabajo, ni a los servicios de salud, ni a programas asistenciales. Ella es de Estados Unidos. Y acá, esta es la gráfica, ahí está lo de cuerpo-territorio, nosotras con mi amiga le agregamos una nueva dimensión que debe ser analizada cuando hablamos de violencia. La etnia, la raza, la clase social y género constituyen una inequidad sistémica, es decir, general, es decir, social. Nosotras le agregamos el concepto a esa inequidad de territorio, tierra, cuerpo. Porque en la época de la colonia, y eso lo desarrolla muy bien María Lugones, ella hablaba de la colonialidad como una forma de opresión, particularmente hacia mujeres indígenas, ella dice mujeres indígenas, porque no tiene ningún sentido decir pueblos originarios, indios, indígenas o indias, si no cambiamos el buen vivir de esas poblaciones. Entonces solamente son enunciaciones semánticas, si esto no se modifica. ¿Y cuál es el primer territorio violado en las violencias? El de las mujeres. Entonces, lo que se ha hecho un gran trabajo, que recién hablaba con él, bueno, ustedes van a tener el honor de tenerlo a Daniel la semana que viene, es, en La Pampa tenemos una gran geógrafa que encontró la geografía no entendiéndola como los mapas tradicionales, sino a empezar a analizar qué sucedía en los territorios del oeste pampeano, cómo esas poblaciones no tenían igualdad de oportunidades de acceder al trabajo porque nos bloquearon el río Atuel, se quedaron sin agua y las poblaciones empezaron a migrar. Y otra concepción a considerar, entonces, son las poblaciones migrantes. El concepto de tierra, porque además perdieron las tierras que por origen les pertenece. Y en ese contexto los cuerpos, entonces lo que se están haciendo ahora son lo que se llaman mapeos corporales, que imbrincan estas tres dimensiones para comprender cómo estas injusticias vinculadas a territorio, tierra, lesionan nuestros cuerpos, que van a ir a los servicios de salud. Bueno,
Para construir una mirada crítica y modificar las prácticas institucionales, en este caso la de los servicios de salud, es necesario hacer un análisis que nos permita observar la simultaneidad de opresiones. En general decimos entrecruzan, en realidad son simultáneas, porque si soy negra, soy joven, soy pobre, no tengo nivel de instrucción, eso es una categoría de una multidimensión de las inequidades. Bueno, por eso está marcado. Esto lo señala Mónica Moreno Figueroa, que es una sanitarista. Bueno, ¿y por qué el enfoque de derechos humanos con perspectiva de género? Porque millones de mujeres y miembros del colectivo LGTBIQ+, siguen padeciendo discriminación y no pudiendo disfrutar de sus derechos civiles, culturales, saludables, políticos y sociales. Yo voy pasando algunas cuestiones más rápido. Y hay un hito histórico que sí lo voy a mencionar, que por primera vez en la historia se menciona la violencia basada en género, que en este caso en particular se llama Convención Belén do Pará de 1993, que fue una convención que se desarrolló a partir de una convocatoria que hizo la ONU, Organización de Naciones Unidas, perdón, OEA, Organización de Estados Americanos. Belén do Pará es Brasil y por primera vez se la define como una discriminación y un delito y una violación a los derechos humanos. Entonces, por eso es un hito histórico en nuestros movimientos que defienden, no solamente por la concepción feminista, yo hoy estoy hablando acá como un integrante de equipos de salud. Entonces, ¿qué solemos ver en un servicio de salud? Esto claramente lo hizo Amnesty Internacional hace muchos años. Vemos los femicidios, vemos las agresiones físicas, las violaciones, los abusos, los gritos, las amenazas, las lesiones. Pero por debajo de esto hay una cosa que está invisible, que es donde ahí debiéramos poder actuar para detectar oportunamente y que no haya triples feminicidios. Lo voy a pasar rápidamente. Hay mitos y estereotipos que nos atraviesan. Por ejemplo, esta cuestión de los hombres juegan a la pelota, las mujeres juegan a las muñecas, los hombres se visten de celeste, las mujeres nos vestimos de rosa, cuando nace un niño tiene que ser celeste, a lo sumo blanco, las nenas rosa. Esos estereotipos de género van también conformando la estructura social vinculada a las violencias. Bueno, los mitos son prejuicios que son discriminatorios siempre y que son obstáculos para prevenir e identificar a tiempo algunas formas de violencia por razones de género. Yo después te lo dejo, Rafa. Entonces, estas creencias han provocado que la mayor parte de las víctimas sean desestimadas. Es muy frecuente escuchar, algo habrá hecho, mirá cómo está vestida, ella lo provocó. Y si lo pensamos en nuestros espacios diarios, seguramente en algún momento lo hemos escuchado. Y encima las víctimas son culpables. Son invisibilizadas. Y además, por el temor que genera la violencia, las propias víctimas se invisibilizan, se esconden, no quieren que las vean porque están atravesadas por el pánico. Y como una cuestión macro, yo podría decir, para tener una imagen de lo que sucede en un espacio privado, como es la familia, teniendo en cuenta la definición de la ley, que no es la familia Inga, papá, mamá y dos hijitos, sino que la familia tiene una concepción mucho más amplia a partir de tener marcos legales, es, por ejemplo, lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Nos horrorizamos con los documentales y imágenes cuando vemos que bajando la cabeza, millones de personas, 6 millones de personas, fueron a los campos de cremación, sabían que el final era la muerte, con hijos e hijas. Sin embargo, el temor paralizó de tal manera que concurrían obligadas, presionadas y maltratadas las personas, claramente esto es así, porque el temor las inhabilitó. Porque si alguien me está oprimiendo, me quedan dos opciones. O trato de defenderme y también me pueden matar, pero si no hago nada seguro me van a matar.
Y acá viene la ley. ¿Por qué se las voy a mencionar a la ley? Porque este marco legal, quienes ejercen la profesión deben conocerlo. Porque acá habla de los deberes que tenemos como funcionarios o funcionarias públicas. Y cuando hablamos de funcionarios, funcionarias públicas, no se refiere la ley a quienes tienen cargos de gestión. Se refiere a quienes trabajan en las instituciones. Y ese concepto hoy se llama debida diligencia, que es la respuesta eficaz y eficiente que se debe dar frente a esta problemática que tiene un marco legal que la sustenta. Ahora, los marcos legales son letra muerta si esto no lo podemos. Primero, conocer. ¿Alguien de ustedes conoce la ley? No está mal no conocerla, pero tampoco contesten. Pero bueno, no la conocemos en líneas generales. Y estas leyes a nosotras nos dan derechos y obligaciones en nuestra praxis médica. Por eso es muy importante conocerla. Entonces, esta ley fue sancionada en el 2009, posteriormente modificada, la última modificación fue en el 2019 con la ley Olimpia, que incluye la violencia digital. Y si nosotros nos ponemos a pensar qué coincidencia, los nombres de las leyes vinculadas a esta problemática tienen nombre de mujer. Alerta Sofía, que es la nena que desapareció, y cuando se desaparece un niño o niña adolescente, es la alerta que hay que detonar inmediatamente. La ley Brisa, por una niña que queda en situación de indefensión absoluta por un feminicidio y por el padre preso. La ley Olimpia, por una víctima de violencia digital. Y así puedo seguir mencionando nombres de mujeres. Que las leyes surgen a partir de historias, la ley Micaela, que acá la vamos a tener, que fue violada. Entonces todos tienen nombre de mujer estas leyes y estos marcos legales existen y nosotras como futuros profesionales de la salud debemos conocerlas porque dicen qué debemos hacer, cuáles son los tipos y modalidades de violencia y cómo la podemos detectar oportunamente para evitar muertes que siempre son evitables. Bueno, no les voy a leer el artículo 4 que define lo que es la violencia, un poco ya está charlado, pero sí los tipos de violencia, que solo las voy a mencionar, que es la física, la psicológica. Muchas veces en los servicios de salud vemos mujeres que las diagnosticamos por depresión. No digo que no la tengan, y las derivamos a un servicio de salud mental. El tema yo, médica generalista, no me voy a poner a reflexionar cuáles son las razones posibles para que una persona tenga semejante depresión. Entre todos los diagnósticos posibles debemos considerar la violencia de género como una de las razones más. No digo que sea la única. Muchos de los intentos de suicidio y suicidios efectivos son por razones de violencia de género. Y eso requiere estudios epidemiológicos, que eso no lo hemos podido lograr. Si bien hay organizaciones no gubernamentales que hacen algunos registros y la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia tiene otros tantos registros, no logramos instituir en salud, y hablo de la epidemiología, que tanto se mencionó en contexto de COVID, a la violencia para su análisis e investigación. Porque genera más muertes, dijo la OMS, que la malaria y el cáncer de mama conjuntamente. En este mundo mueren 800.000 niños por malaria. La malaria es una enfermedad absolutamente evitable y está vinculada directamente a la pobreza. Y el cáncer de mama también se da cada vez en mujeres más jóvenes y cada vez más pobres que no tienen acceso a los servicios ni tienen nivel de instrucción para decirle el autocuidado, qué sé yo, todas esas cuestiones que tenemos en el que está correcto decirlo. Pero es imposible analizar situaciones sin mirar las determinaciones sociales que las atraviesan. La violencia sexual, la violencia económica y patrimonial. La violencia económica y patrimonial no solo se refiere a que no me pasó dinero, se refiere a que produce terribles impactos en la salud de niños, niñas, adolescentes, mujeres u otras comunidades sexogenéricas. La simbólica, la política y acá está incluida la vicaria, que recientemente fuera por un decreto del Senado que costó horrores incluir... ¿10? Me tengo que ir. Bueno, la vicaria yo quiero que la analicen porque es la que genera quienes ejercen violencia dañando a seres queridos de esa víctima, como por ejemplo el asesinato de niños. Bueno, y las modalidades, la violencia doméstica, la violencia institucional, laboral,
contra la libertad reproductiva, y nosotras decimos no reproductiva también, porque es el derecho a decidir, la violencia mediática, la violencia en el espacio público, la violencia política, la violencia digital, que hoy merece un análisis particular desde el sanitarismo, porque en ese contexto mueren estas 3 chicas descuartizadas. Y yo no puedo irme de acá. Bueno, acá hay datos, les voy a pasar rápidamente, pero del 1 de enero al 29 de marzo hubo 78 femicidios, todas muertes evitables. Todas las personas que fueron asesinadas pasaron por alguna institución escolar, municipal, de hospitales públicos, por distintas razones, porque llevé al nene a control, porque me controlé el embarazo, porque esas mujeres tienen hijos o hijas, o sea, que tuvieron controles de embarazo. Y tenemos 167 niños hoy en situación de orfandad, y 13% de las mujeres hicieron denuncias previas. Y entonces, acá, una más actualizada, es la de Mumalá, que hubo 93 feminicidios y 344 intentos de feminicidio. Y entonces esto me va a llevar a un concepto que tiene que ver con que los marcos legales que digamos, que fueron un gran progreso, no alcanzan para revertir esa situación si no tenemos las alertas necesarias para la detección oportuna. Acá está mencionada la ley Micaela. Acá hay otro cuadro de Goya que dice mujer maltratada con un bastón en 1700. Y quiero llegar al concepto de ruta crítica. No tenemos tiempo de hacer preguntas, disculpen. El concepto de ruta crítica. Este concepto es un concepto que no está, esta dimensión de la violencia está prácticamente sin analizar. ¿Y por qué está sin analizar? Porque tiene que ver cuando las víctimas deciden buscar ayuda, hablan de las respuestas institucionales. Entonces sería revisar el comportamiento institucional para modificar la praxis profesional para evitar esos feminicidios que fueron evitables y otro montón de lesiones psíquicas, mentales, simbólicas, económicas, etc. Esa es una red institucional. Es imposible abordar la violencia sin tener conocimiento territorial de cuáles son las instituciones formales que integran ese territorio y también las organizaciones informales. Porque muchas veces las organizaciones informales tienen un enorme compromiso. Y entonces trabajar con el enfoque de redes resulta imprescindible para el abordaje de esta problemática. No solo es un problema de salud o de educación o del Poder Judicial, sino cómo articulamos todas las acciones para no seguir fragmentando a personas que están rotas por la violencia. Entonces lo que nosotros hemos desarrollado en la tesis fue el concepto de ruta exitosa. La ruta crítica es un concepto de la Organización Panamericana de la Salud, en un estudio multisistémico, que dice que son el camino que recurren las víctimas, hablan de mujeres, en búsqueda de ayuda. Nosotros elaboramos el concepto de ruta exitosa, porque la ruta debe ser exitosa, no crítica. Y para que sea exitosa, debe ser articulada, debe tener recursos con habilidades y técnicas suficientes para su abordaje, perspectiva de género, entre otras, para modificar esta realidad sociosanitaria que enferma y mata. Y bueno, la ruta crítica, este es el concepto que dio la OMS, que lo acabo de la OPS, y la ruta crítica tiene factores que las impulsan a las víctimas a pedir ayuda. Por ejemplo, va a matar a mi hijo, me estoy muriendo de hambre, no tengo dónde vivir. Pero esos factores que impulsan, si no están acompañadas de políticas públicas o una planificación estratégica en el nivel local, entonces esas mujeres, estos factores se convierten en inhibidores. Tengo miedo que maten a mi hijo, tengo miedo que me maten, tengo miedo porque no tengo casa donde ir a vivir. Entonces todo se relaciona. Entonces, incluir la perspectiva de género, el concepto de interseccionalidad, la violencia basada en género y las determinaciones sociales terminan de conformar un solo combo que debemos abordar desde los servicios de salud y en nuestra formación académica. Una de las tareas sería revisar las respuestas institucionales. En este caso hablaríamos de servicios de salud, pero también de educación, del Poder Judicial, etc.
Esto es un mural que hicieron artistas de ese barrio. Vos entrás al barrio Fonavi 42, hay dos murales. Uno es este y otro pone Red para la No Violencia, Fonavi 42. Eso fue elaborado por gente del barrio. Y bueno, este es el equipo de salud que mi amiga dice que tenían que verles la cara. Y esto es un equipo de ese centro de salud. No tengo ni dos. No, yo vos me decís, me callo. Yo lo que digo es que nosotros trabajamos mucho, pero este es un trabajo de investigación donde nosotros pudimos demostrar lo que sucedía en ese centro de salud. Y yo propongo, para sintetizar, porque ahora no voy a poder mostrarlo, pero están todos los factores que facilitan o inhiben la búsqueda. Esto es un trabajo hecho en ese territorio. Donde están todos los factores y donde están las respuestas que dan las víctimas de las instituciones. Entonces hablan de la policía, de la justicia, de los servicios de salud, dirección de violencia, ONG, personas asociadas, etc. También les pasa con las propias familias. Y aguantá, tenés que aguantar. Después las matan. Bueno, estas cosas raras hace mi amiga. Nosotros hicimos un estudio cual y cuantitativo, porque lo cualitativo para el abordaje de la violencia en un trabajo de investigación resulta fundamental. No solo son números, después lo cualitativo se puede cuantificar. Y acá están literales algunos párrafos de las entrevistas que hablan de ruta crítica. Lo voy a pasar porque no tenemos tiempo. Pero bueno, lo paso así como para que lo vean. Entonces, los resultados muestran que el 100% de las víctimas del Fonavi 42, cuando inician la búsqueda de ayuda, encuentran muchos obstáculos. Cuando se apropian de algún modo del centro de salud, las respuestas se modificaron porque después de la experiencia hicimos otro trabajo de investigación y pudimos medir el perfil epidemiológico de este lugar, donde se terminaron hasta el año pasado, que por las políticas destruyeron las redes, la red que funcionó desde el 2003 hasta el 2024, y trabajaba en forma articulada e intersectorial. Bueno, qué decir, yo esto lo voy a pasar porque mi amiga me publica hasta la tesis. Lo que decimos nosotras como concepto, que las acciones deben ser articuladas siempre. Y si yo no sé qué tengo que hacer, llamaré por teléfono y demás, y por eso nosotras elaboramos, bueno, primero el enfoque de redes como nuevo paradigma y la planificación estratégica como forma de generar en el espacio local, más allá de las adversidades políticas, alguna acción, y ustedes sé que tienen las herramientas para poder hacerlo en el espacio local. Porque si no me quedo diciendo, pero no hay política, nadie hace nada, bla, bla, bla. Sí, bueno, pero a mí vino esta mujer y se me muere. Yo tengo que hacer algo. Entonces, acá terminé, mira. La planificación estratégica como nuevo paradigma redes, y voy a mencionar a un autor que a mí me fascina, que es Eduardo Galeano, que dice, son cosas chiquitas, no acaban con la pobreza, no nos sacan del subdesarrollo, no socializan los medios de producción y de cambio, no expropian las cuevas de Alí Baba, pero quizás desencadenan la alegría de hacer y traducir en actos y al final y al cabo actuar la realidad y cambiarla, aunque sea un poquito, es la única manera de probar que la realidad es transformable. Muchas gracias.